Salvación porque Cristo en la cruz, como la canción, Dios envió a su Hijo a morir por los pecados de todos y cada uno de nosotros. La tumba y la cruz quedaron vacías. Qué bendición tan grande. Ahora tenemos una tumba vacía, una cruz vacía, y Jesucristo está ¿dónde? A la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Felipe, le agradezco si apagamos esta. Y estamos saludando a los hermanos que van a llegar también a través de YouTube, de Facebook, en diferentes partes. Entonces estamos en directo. Muchas gracias. La tumba y la cruz quedaron vacías. ¿Eso quiere decir que un día nosotros vamos a morir? Hoy, mañana, no sabemos, pero vamos a resucitar también con Él. Porque si Él resucitó, nosotros también. O sea que la tumba donde nos dejen en el cementerio allá, si es cremación no quedó ni para el cuento, pero nos vamos a encontrar con Cristo, porque vamos a resucitar. Esa es una bendición. Si Él resucitó, un día vamos a resucitar para estar eternamente con Él. ¿Por qué? Porque creímos en lo que Él hizo. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice Romanos. O sea que por nuestros pecados llegó a la cruz y ahora, como creímos en lo que pasó en el Calvario, somos justificados. Los que estemos aquí somos justificados. O sea, como si no hubiésemos pecado. ¿Qué tal es? Con todo lo que hemos hecho, pero Él nos perdonó desde el momento en que creímos en la cruz del Calvario. Y cuando pecamos, pues vamos a Él y nos arrepentimos. Vamos a arrepentirnos siempre. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Porque diariamente vamos a estar pecando, por pensamientos, por palabras, por actos. Pero como somos creyentes, acudimos a Él. Él murió para perdonar esos pecados y Él nos va a perdonar. Cualquiera que sea el pecado, hermanos. Resulta que terminamos el miércoles con las 15 enseñanzas que tuvimos de evangelismo, los miércoles a las 5. Y terminamos este miércoles con el libro de Jonás. Extraordinario. Yo ya había hablado aquí de Jonás hace poco porque cada uno tenemos un Jonás por dentro. Yo creo que cada uno somos Jonásitos. Y hoy lo vamos a ver si sí o no. Pero vamos a ver apenas en los próximos domingos el libro de Jonás, capítulo por capítulo, porque cada uno es de una gran enseñanza. Cada capítulo. Y al final me van a decir sí o no de lo que pasa con el capítulo 1. Y es que pasa lo siguiente, hermanos. Quizás nuestro corazón se ha acostumbrado a la comodidad de la vida cristiana y hemos hecho del caminar cristiano una rutina en lugar de un estilo de vida. Vamos a comprobar que es muy posible que se nos volvió como rutina ser cristianos, como que está de moda. Y los futbolistas X y los cantantes X y los actores X son cristianos que porque miran para el cielo y de pronto caímos en una rutina de decir que somos cristianos. Y hoy vamos a ayudarnos. Cuando somos enviados o somos testigos de la gracia y misericordia de Dios para con otros, ya no nos causa alegría, sino que nos da lo mismo si se convierten miles o si esos miles se van al infierno. ¿Sabe, hermanos, que cuando hay una conversión nueva como que no nos interesa tanto? Por eso me agradó hoy que cuando los hermanos fueron viendo a Juanito, lo fueron saludando todos. Porque es una persona nueva que llegó. No estaba con nosotros. Y Dios quiera que él pueda comprender, el Espíritu Santo le ayude, como a todos nosotros, para lo que es la salvación, porque uno se siente bien cuando lo saludan. Al final, usamos la muletilla, las salvaciones del Señor, y este puede ser un lema que encubre nuestra falta de compasión y misericordia por los perdidos. Nos da lo mismo que se salven y que no se salven. Y finalmente cogemos la muletilla, las salvaciones del Señor. Si se salvó bien y si no se salvó también. Y eso es lo que vamos a ver hoy con el capítulo 1 de Jonás, donde el Señor quería o quiso mostrar toda su misericordia y Jonás como a tratar de frenar esa misericordia por los perdidos, o sea, los que no han creído. Y miren esto, Dios usa a quien Él desea usar para cumplir su voluntad y qué gran privilegio que nos use a nosotros. ¿Saben una cosa, hermanos? El Señor hubiera podido usar ángeles.
para predicar y se hubiera descomplicado tanto problema. Pero no le dejó eso a los ángeles, nos dejó a nosotros. O sea que no le tenga temor a que no tiene título, que no tiene. Yo agradezco al seminario que me ayudó mucho, agradezco a los institutos bíblicos que enseñan, agradezco a todas las partes donde se preparan personas. Todo eso es bueno. Pero el hecho de que uno no vaya a los seminarios no indica que no tiene la capacidad para evangelizar a otro. Porque al fin y al cabo la obra es del Espíritu Santo. Gracias a Dios por los institutos y seminarios y todo que preparan. Pero no se preocupe, hermano, que esto es para todos. Dios usa a quien Él quiera usar, con tal de cumplir su voluntad. No cerremos nuestro corazón al clamor de la gente, ni seamos indolentes al dolor que les causa el pecado. No olvidemos que en el pasado fuimos tan pecadores y difíciles para alguien más, porque a veces vemos a una persona como muy pecadora, ¿no? Como que es muy borracha, como que ha sido muy ladrón, o aquella china como que ha sido tremenda, y este hombre y este señor, y como que estamos juzgando y le ponemos como que la talanquera a la puerta de la iglesia para que no vayan a entrar, y de pronto llegamos y los vemos en la iglesia, ¿y este qué hace aquí? ¿Cómo que qué hace aquí? Y podemos ser indiferentes, o nos da lo mismo que lleguen o no lleguen, o que se vayan y no vuelvan. Nosotros estamos pendientes y debemos estar siempre pendientes y orar por estas personas y tener compasión por ellas. Ahora que estamos tratando con personas de diferentes inclinaciones y vienen más, tenemos que verlos como almas que no tienen a Cristo. Porque si les vemos el pecado, ahí quedamos todos fracasados porque nosotros también somos pecadores. Y a nosotros también nos rescataron. Y lucharon para que llegáramos al Evangelio. Se esforzaron y nos forzaron en muchos casos a llegar al Evangelio. De modo pues que nosotros no podemos levantar el dedito o fruncir el ceño cuando alguien no nos cae bien y como que se salve. La salvación es para todos. O si no, como fuera, ¿no? Llegar al cielo y decir, ¿esta qué hace aquí? O este qué hace acá. Cuando todos somos para Dios almas que Él vino a salvar a través del Calvario. Todo en la cruz quedó pago por nosotros. Nuestro tema de hoy tiene que ver con Jonás. Cristiano, es mejor obedecer antes que huir. ¿Qué quiso hacer Jonás? Huir. Y quiso irse bien lejos de la presencia del Señor. Como leyó el hermano John, Salmo 139, ¿puede alguien esconderse de la presencia del Señor? Por eso vamos a leer, por el camino vamos a ver parte del capítulo 1 y parte del Salmo 339 porque no lo alcanzamos a mirar todo. Vamos a comenzar. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate, ve a dónde, la gran ciudad y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Estos eran parte de asirios malos. Esta era una región perversa, enemiga del pueblo de Israel, pero enemiga a muerte. Y le dice a uno de los hebreos del pueblo del Señor, vaya, les predica el evangelio. ¿Qué hace usted cuando le mandan predicar a alguien que no le cae bien? Y ojalá que sea el vecino o la vecina o el pariente o la suegra, y no me cae bien, pero el Señor dice, hay que hablarle del evangelio. ¿Qué hace? Piénselo bien. Ha subido el pecado. Como en el caso de los profetas Moisés, Elías, Jeremías y otros, el mensaje del Señor siempre fue claro a cada uno de ellos. Mire que el Señor no enredó palabras, ni envió mensajes de confusión, ni les habló en tres lenguas, ni los confundió. Su mensaje siempre fue claro. Y hasta hoy es claro. Otra cosa es que nosotros lo enturbiemos. ¿Qué fue lo que le dijo? Levántate y ve a Nínive. ¿Hay algo extraño ahí? ¿Hay algo de confusión ahí? Clarito. Clarito como cuando me dice hoy, ve y predica. Igual de claro. No tiene ninguna confusión. Levántate y ve. Siempre el Señor quiere decir esto.
y siempre nos dice a nosotros, los cristianos, levántate, ve este lunes, este domingo, esta semana, visita a alguien, predícale a alguien. Porque es que cuando se mueren empezamos a compungirnos, ay, ¿sí sería que oyó el evangelio o no? Ay, le hablarían de la predicación y así no la vamos a pasar lamentándonos. Hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Y esta mañana del domingo el Señor nos dice, hermanos, y a los que están al otro lado, levántate, ve y predica. No le vayas a sacar el cuerpo. Jamás habrá confusión en cuanto a la palabra de Dios. De ahí para nosotros la importancia y necesidad de contar siempre con la guía del Espíritu Santo. Por eso es bueno siempre tener el Espíritu Santo que es nuestra guía, nuestra enseñanza, porque los hombres nos podemos confundir y podemos engañar o podemos dar información equivocada, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Primera de Juan 2:20 nos dice, pero nosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sabemos qué es la unción del Santo? Porque a ciertos evangélicos o cristianos les dicen, es que este es un ungido. Y el hermano, ¿qué es el ungido? Voy a buscar unción. A mí me invitaron a otra vez a una parte en Miami que se llama Pensacola, que allá es donde ungen a los pastores. Pero quedan bien ungidos. Y van de por aquí y se dejan ungir y vienen, pero bien ungidos. ¿Cómo así? Que nosotros vamos a buscar unción, ¿dónde? Si todo creyente tiene el Espíritu Santo, esa es la unción del Santo. Todos nosotros tenemos la unción. En el momento en que aceptamos lo que Jesucristo hizo en el Calvario, el Espíritu Santo entra a nuestras vidas. Y quedamos ya con la unción del Santo. Y teniendo el Espíritu Santo, entonces podemos entender muchas cosas de la Biblia. Claro que si leemos con propósito, entonces vamos a aprender. Todos tenemos la unción del Santo. Bueno, el asunto es que el Señor va a mandar a este hombre de Israel a Nínive. Pero le cuento que es una vueltica bien interesante y no quedaba tampoco tan lejos. Israel, Nínive, al lado está el Mediterráneo. En la época de Jonás, Nínive era el mayor centro comercial y cultural del mundo. Yo creo que tenía mucho parecido a Fusagasugá, no por lo comercial ni cultural, pero sí porque iba creciendo. Allí había 120,000 personas, pero realmente dicen que se acercaba al 1,000,000 de personas. Y nosotros vamos apuntándole a los 300 y pico, y vamos avanzando. Pero igual el pecado siempre es el mismo en todas partes. Nínive era de lo más importante. Se menciona en la Biblia principalmente en el libro de Jonás, donde se asocia con el pecado y el vicio. Claro, el Señor dijo, la maldad de Nínive ha llegado hasta mí. Pero había mucha perversión, mucho paganismo. Y mire lo que le dice. Jonás da ir de inmediato a Nínive y clamar contra la maldad de ellos. No vayan al capítulo 4, pero dice esto. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Qué tal el mensaje? Nínive, dentro de 40 días el Señor la va a destruir. Nada de prosperidad, nada de falsedad, nada de profetas de tercera categoría, nada de mentiras, como ahora que le hablan al oído o se la pintan bonita, con el falso evangelio de la prosperidad. Nada. Estos son los mensajes de los profetas. Va a ser destruido, juicio es lo que viene. Nunca le mandó a través de un profeta arreglarle la vida, ni el mercado, ni la casa, ni el marido, ni la mujer a nadie. Ellos tenían específicamente funciones. Miren Elías, miren Moisés, miren Jeremías, miren Isaías y miren los 12 profetas menores, lo que ellos decían. Y cada uno dice, uy, pero el mensaje era muy fuerte. Era Dios el que estaba hablando claritamente por causa de ¿qué? Del pecado. Siempre por causa del pecado. Entonces aquí me sale la flechita marcándome Nínive, Israel, Nínive. El rumbo de Jonás es este, para tenerlo en mente. Eso es lo que va a hacer. El profeta no quiere ir. Es la primera vez que leo en la Biblia que un profeta es a llevarle la contraria al Señor.
Y ahí es donde uno se pregunta, ¿tendré algo de Jonás? Quiero salir por allí y el Señor me dice que es por acá. El profeta no quiere ir. Oído esto. La providencia al parecer quiere darle una oportunidad para escapar. Así nosotros podemos salirnos del camino del deber y hasta encontrar viento a favor. ¿Qué fue lo que pasó? Él no quiere ir. Ay, le apareció un barco. Ay, tuvo dinero. Es decir, se le solucionó la vida. Y a uno cuando el Señor no quiere que haga cosas y está uno contra la voluntad del Señor, pero uno insiste, entonces se le abre una puerta y dice, ay, eso es de Dios. Y puede creer que es por el bien y mentiras. El Señor no quiere que haga eso. Pero como uno insiste tanto, entonces como que se le van abriendo puertas. Pero el enemigo también abre puertas para hacerle ver que son como cosas del Señor. O sea que aquí Jonás, como lo vamos a ver, consiguió dinero. Y no crean que era barato el viaje. Ya les voy a explicar. Era un viaje muy costoso. El camino fácil no siempre es el camino recto. Y a él le pareció lo más fácil. Y cada que a nosotros nos parece que algo lo más fácil es debemos tener mucho cuidado si es lo mejor o no. ¿Se acuerdan de la plata fácil que hubo en Colombia hace unos años? ¿Y qué pasó? Lo fácil no. Bueno, ¿quién era Nínive? Nínive era la ciudad capital del imperio asirio y su gente era malvada. Les conté hasta qué punto llegaron, ¿no? Despellejaban a la gente viva, les quitaban el cuero, la piel, perdón, y las tenían de trofeos en las casas en algunas partes. Pues bueno, Jonás pudo haberse sentido, pero ese no era el tema. Eran una poderosa nación enemiga de la nación judía. Jonás sin misericordia, oíba la palabra que vamos a usar hoy, misericordia, no quería que Dios perdonara a estas personas. ¿Qué le parece? ¿Jonás la tenía clara o no la tenía clara? Tenía un mensaje claro, pero él no la tenía clara. Pero el Señor con todo y eso lo estaba usando. Hermanos, es posible que nosotros queremos o estamos pensando o deseamos que alguien no se salve. De pronto la familia, porque no me gusta, porque me ha hecho el feo, porque me ha hecho la guerra, porque es mi enemigo. ¿Es posible que yo quiero que no se salve? Nada raro. Nada raro, hermanos. Porque no me interesa. Porque no le cuento. Porque no quiero verla en la iglesia. Porque no quiero ni que se me siente al lado. Así es. Es posible que yo no quiera que algunas personas se salven. Porque no me caen bien. Es posible que tengamos un Jonás cada uno por dentro. Y si lo tenemos, pues pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Estaba haciendo como Jonás, sin misericordia. Ni con mi esposo, ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mis seres queridos. Si se van para el infierno, problema de ellos. Jonás estaba actuando sin misericordia, con toda una humanidad, hombres, mujeres y niños. No le importó a Jonás, profeta de Dios, no chamán, profeta del Señor, hermanos. Pero Dios, lleno de misericordia, quería que Jonás fuera a Nínive, 500 millas al noreste de Palestina. Extrañamente, este profeta, desobedeciendo a Dios, se embarcó en una nave que 2000 millas, que iba a viajar 2000 millas hacia el oeste. Es decir, iba a ser un crucero. ¿Sabe cuánto vale un crucero? Pero Jonás tenía plata. Y sabe que hay veces invertimos lo que no debemos en cosas que no debemos. En contra de la voluntad de Dios. Y hacemos inversiones llevándole la contraria a Dios. Jope, Nínive. El Señor le dice, vas para Nínive. Dice la palabra, pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor,
Y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el viaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Hay alguien que lo pueda hacer? Pagó el pasaje. Tenía que hacer, tengo entendido, hermanos, que algunos estudiosos dicen, rumbo a Tarsis quedaba como en la parte sur de España. Y es interesante que Pablo siempre quiso ir a España. ¿A qué? A predicar el evangelio. Y este se va ¿a qué? A huir de predicar el evangelio. Fíjese el contraste con el apóstol Pablo. Y era un viaje muy costoso. Jonás se levantó, pero para hacer todo lo contrario al mandato del Señor. Diferente a los demás profetas, Jonás invirtió de sus recursos para huir y refugiarse lejos de la mirada del Señor. Es posible que en algunos casos gastemos lo que sea con tal de no hacer caso a la palabra de Dios y buscar alejarse de Él. Es muy posible que hay veces invertimos y le sacamos el cuerpo a las cosas del Señor. Uno debe revisar, no, sí o no. Si yo estoy tranquilo, no tengo por qué preocuparme. Pero qué tal que sí haya hecho inversiones y haya gastado tiempo y dinero en cosas contrarias a la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? Sí. Habíamos hablado que hay varios factores por qué él no quería. Pero ¿sabe que la misma Biblia trae la respuesta? ¿Por qué no quería ir a Nínive? No vayan al capítulo 2 que yo aquí se lo muestro. Ah, perdón. La respuesta está en el 4.2, mírelo. ¿Alguien lo tiene a mano? 4.2 de Jonás. Juan David. ¿No es eso lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. ¿Sabe qué? ¿Para qué iba a ir si yo sabía que usted los iba a perdonar? Pues, ¿para qué voy? Yo sé que tú eres grande en misericordia. Hace tiempo no escuchaba a Juan David leyendo la Biblia como lo hacía años, ¿no? Está pequeñito. Muy bien, gracias, Juan David. Pues yo no. O sea que si me toca a mí predicarle a alguien, a mi tía, a mi tío, a mi primo que me cae, pero de todas maneras, ¿para qué le predico si yo sé que el Señor lo va a salvar un día? Claro, se prende uno esa bendición de ser uno el instrumento de Dios y llegar con las manos así, bienvenido, bien, buen siervo, fiel. Qué bueno que uno pueda ser el instrumento del Señor y ganar, avanzar conquistando almas para Él, hermanos. Pero la respuesta está ahí. Jonás no quería la misericordia y gracia de Dios para los perdidos. Oído a esto, ignorando que él mismo necesitaba esa gracia. ¿Sabe qué va a hacer el Señor? Como está falto de gracia, le va a dar su tratamiento para que también aprendan lo que es la misericordia y la gracia de Dios. Y creo que le va a pegar una zambullida. Y creo que algunos de nosotros, tristemente, necesitamos una zambullida. ¿Por qué? Porque queremos llevar la contraria. Queremos hacer lo que se nos viene a nuestra puerca voluntad muchas veces. Y el Señor está mirándolo todo. Ahora les voy a hacer aquí un resumen de lo que es ir en contra de Dios. Piénsenlo bien. Lo que es estar en contra, porque muchas veces por cualquier sutileza estamos en contra de Él. Aquí está Israel, hermanos. Ahí aparece. Ahora, ¿qué vamos a ver? Nínive. Y aquí aparece Jonás. El Señor le dice a Jonás, va a subir a Nínive. Nínive quedaba arriba, como en Bogotá. Vas a ir hasta Cali, o a Melgar, o a Girardot. Vas a bajar. Aquí, perdón, estamos en Fusa,
Nínive queda como en Bogotá. Vas a ir para allá. No vas a bajar. Te invito a subir. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Jonás. Pues él bajó a Jope. ¿Comenzó qué? A descender. Hermanos, cuando se le lleva la contraria al Señor, empieza el descenso. La decadencia espiritual. ¿Qué más hizo? Llegó el descendente y costoso resultado de ir contra la voluntad de la voluntad de Dios. Llegó y se metió a un barco. ¿Y qué hizo en el barco? Se metió a la parte de abajo del barco a dormir, donde no lo vieran. O sea que siguió ¿qué? El hombre va en picada, descendiendo. Y aparte de eso, el barco va ¿para dónde? Para descender a Tarsis. O sea que viene, desciende, por una sola razón, por llevarle la contraria a Dios, por no hacer la voluntad de Dios. Por eso la vida de mucho creyente cada vez es dele y dele y dele y dele. Pero es que de vez en cuando pega una sacadita del agua para mirar y sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque no reconoce. Y este hombre no está reconociendo su pecado. Está queriéndose escapar de la presencia del Señor. Pero es que el problemita no es que se va a ir ahí sencillamente, sino hay alguien que lo va a esperar por si las moscas. La ballena, el pez grande, lo está esperando ahí. Jonás, tú verás. Y lo lanzaron al agua. ¿Y qué hizo el pez? Siguió bajando hasta tocar, dice que se enredaron las algas. O sea que mire desde dónde empezó y hasta dónde llegó, por llevarle la contraria a Dios. Y nos damos cuenta, hermanos, que aún en nuestros hogares, cuando somos desobedientes con la familia, con el papá, con la mamá, con los seres queridos, con alguien que nos aconseja, cuando desobedecemos, usted se dará cuenta, para abajo, para abajo, para abajo. No es que yo lo hago a mi manera, pero esto es lo correcto. No, pero esto es lo correcto. Por eso hay personas que la consejería es muy difícil, hermanos, de lo más triste, porque a uno le piden consejos, se lo digo, de la iglesia. Le digo, vamos a mirar la Biblia y se dan consejos, no me importan sus consejos. Y yo oro y deseo, ojalá lo hundan más. Ojalá lo hunda más el Señor. ¿Para qué? Para que pueda. Claro, claro, porque es que si no toca fondo nunca va. Y hay personas que el Señor permite que toque fondo. ¿Para qué? Para que pueda salir a flote. Porque mientras se les tenga ahí solucionando fondo, se queda tomando agua toda la vida. Glu, 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 glu. Nunca va a salir. Y aquí este Jonás nos enseña algo. Necesitaba tocar fondo, tóquenlo. Y eso hace el Señor. Nos trae tormentas. ¿Tormentas como cuáles? No nos va a traer ahorita un tornado. No nos va a traer aquí un maremoto. Pero sí nos trae tormentas familiares, sentimentales, emocionales, de salud, económicas. Nos trae las tormentas que sea hasta que toquemos fondo para que podamos. O sea, que no se moleste cuando yo, ojalá toque fondo. Uy, el hermano quiere lo peor. No, es que usted va en lo peor. Entonces, ojalá caiga rápido para que se pueda levantar. Claro, que caiga rápido. Uno cree que solucionándole a las personas y tome y tranquilo y salga a flote y salga a flote y salga a flote, le está ayudando mucho, muchas veces le está haciendo daño. Que toque fondo para que reconozca y pueda salir, porque el Señor le da la mano a todo y lo van a ver en el capítulo 2. ¿Dónde oró Jonás? Le dio la mano. Él no abandona a sus hijos, por más que estemos en pecado. Si reconocemos, Él siempre nos tiende la mano, hermanos. Pues bien, descendió, pero lo vamos a ver por el camino. Salmo 139, voy apenas con unos versos. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿Qué es omnipresencia? Que está en todas partes. Omnisciencia, que lo sabe todo. ¿Hay algo que se le escape a Dios?
Pero uno sabe, uno está hacerle como, esos son los cantos. A propósito, gracias por los cantos porque los trajo Adriana, Ernesto. Es para las personas que no alcanzan a ver acá porque están a estos lados. Para eso eran los himnos, para que, se nos olvidó explicarle de pronto, para que pudieran allá tranquilos con el ritmo de los hermanos de la alabanza, poder cantar. Gracias por el detalle. ¿Qué dice esto, hermanos? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? ¿Alguien me puede dar una salidita a esto? Deme una luz, hermano. ¿Por dónde? No la hay. Si es omnipresente y omnisciente, ¿sabe que por eso es bueno conocer los atributos de Dios y entenderlos? Si subiré a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. O sea, ni en el cielo ni en el sepulcro. No me puedo esconder. Y aquí hay algo que de pronto va a ser bien. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, es decir, si me elevara con el amanecer, con el alba, en todas partes me va a ver. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, no me le puedo escapar. Miren esto, hermanos. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Sabe qué es eso de mi embrión vieron tus ojos? ¿Qué es? Si hay una parte oscura, segura y sagrada, es el vientre. Allí a nadie puede, hermano, pues ahora a través de los... Pero allá el Señor está mirándolo. Por eso dice que aún desde el vientre de mi madre, Él me sacó para este trabajo, a todos y cada uno de nosotros. O sea que ni en el mismo vientre estaba un oculto de Dios, hermano. Él lo sabe, lo sabe completamente todo. Examíname, y el salmista, después de que hace ese recorrido de que yo no me puedo escapar de ninguna parte, ni arriba, ni abajo, ni a los lados, ni en ninguna parte, le dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Ojalá uno pudiera decir eso al Señor. Y ve si hay en mi camino de perversidad. ¿Será que lo hay? ¿Será que en nosotros hay pecado? Entonces, mire, uno le puede decir, Señor, y ve si hay en mi pecado, y guíame en el camino eterno, es decir, y enderézame mi caminar. Ese es el arrepentimiento. Señor, yo sé que he pecado, necesito tu dirección, tu orientación. Hay veces duele esa orientación. ¿Por qué? Porque como todo trae consecuencias, pero Él está dispuesto a ayudarnos, hermanos. Jonás es el profeta en desobediencia que como hijo mayor en la parábola del hijo pródigo no quiere ver la misericordia de Dios sobre otras personas. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? Que este hijo fue y malgastó todo lo de la herencia y allá después cuando estuvo entre los cerdos, allá se arrepintió y dijo, voy a buscar a mi papá otra vez y me voy y le voy a decir que me dé trabajo, que haga lo que sea. Y llegó y lo recibió. Y el papá dijo, maten animal, póngale un vestido nuevo. ¿Y cuál fue la actitud del hermano mayor? Jonás. Jonás. Por eso yo hago la pregunta. ¿De pronto nos molestaría que alguien llegara a la iglesia, alguien de la familia, alguien a que yo no quiero, que de pronto se salve? Jonás. ¿Es posible? Es posible que no lo voy a traer nunca ni le voy a compartir porque no quiero que se salve. Después de lo que me hizo. Por eso siempre les digo, no, hermano Jorge, es que usted no sabe lo que me han hecho. No, yo no lo sé, pero Dios sí. Y Él en la cruz creo que pagó mucho más. Y nos dio la capacidad de perdonar. Jonás no quería misericordia para los demás. Y es posible que mientras nosotros sigamos callados en un pueblo con tanta necesidad como Fusa, estamos en la misma actitud de Jonás, sin misericordia. De los que se mueran solitos. En contraste, mire, Jesucristo es el Hijo obediente que dejando el trono celestial, mire lo que hizo. Vino en obediencia a buscarnos para darnos salvación y vida eterna. Vino a cualquier cantidad de sitios y hasta de posilgas, buscando a los perdidos. ¿Qué contraste con Jonás? La vida de Jesucristo, hermanos. En la meditación personal, oído, entendemos que lo que el Señor manda a Jonás también lo ordena
a nosotros para cumplir la gran comisión por todo el mundo y con toda criatura. Y es posible que la misma falta de misericordia que vemos en Jonás la tengamos nosotros, algunos de nosotros, creyendo que por nacer en una familia cristiana, porque mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, o llevar tiempo en la iglesia, merecemos el evangelio. Yo me lo merezco porque mi mamá me ora, porque mi mamá me lee la Biblia, porque mi mamá está en la iglesia intercediendo por mí. Además, yo nací en una casa cristiana, yo me merezco la salvación. Los perdidos no se la merecen. Somos nosotros. ¿Qué está diciendo Jonás? Solamente el pueblo del Señor merece la salvación. Los paganos de Nínive no se la merecen. Los perversos de Nínive no se la merecen. Solamente los hijos del Señor. Mire la diferencia, la falta de claridad que tenía Jonás. Si es así, si nos puede pasar eso, hermanos, roguemos al Señor por un corazón lleno de misericordia y compasión por las almas, compasión como el de Cristo. ¿Cómo nos amó el Señor, hermanos? ¿Cómo nos ha amado? ¿Cómo nos ha perdonado? ¿Qué paciencia ha tenido el Señor, hermanos? ¿Cómo ha sido de bueno con nosotros? ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Qué nos hace falta para amar a otro? Para contarle lo que Cristo hizo por él, para poderlo persuadir de la salvación. ¿Cuál es el motivo? Desde las cuatro paredes. ¿Cuál es el motivo? ¿Orgullo? Creo. El problema es de orgullo. Uno de los pecados capitales. Pero el Señor está para perdonarnos. Si yo tengo ese orgullo, si yo he dejado perder oportunidades para mi familia, mis seres queridos, Padre, que esto nunca vuelva a suceder y que toda oportunidad que yo tenga de verlos, hable de ti. Y que hagan lo que sea por hablar de ti. Para después no estar triste por si se murieron sin la salvación. Porque me la van a reclamar. Sangre que cae sobre mí. Por eso es bueno siempre estar, siempre, hermanos, dispuestos a evangelizar, a compartir ese evangelio, a dejar el orgullo. Pero sí es bien difícil, hermanos, se los digo, dejar el orgullo. Qué daño tan grave, hermanos. Qué carcoma que es eso. Qué cáncer tan impresionante. El orgullo. Y se va regando, y se va regando. Y va a pasar el tiempo. Jonás. Y el Señor, como no quiso hacer caso, como no puso cuidado a la palabra, el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿Por culpa de quién? Esta tormenta con propósitos es una tormenta enviada por Dios. Hay tormentas que yo he leído en la Biblia, de pronto usted también ha caído en cuenta ahí, que hay tormentas que pone Dios y otras el diablo. Tiene ese poder. Acuérdese de Job. Le mandó, tumbó las casas, las paredes y acabó con la familia, pero con el permiso de Dios. Esta la puso el Señor. Hay tormentas enviadas por Él y mientras la tripulación sufre intentando remediar la situación, Jonás indiferente duerme al interior del barco. ¿Qué tal esto, hermanos? Los otros sufriendo, están botando todo, la comida, los aparejos, el agua, porque llevan mucha agua potable, tiene que botar todo para que el barco no se hunda. Y el causante, durmiendo, y los demás muriendo. Eso es lo que uno debe pensar. Padre, estoy durmiendo, este pueblo se está muriendo, tiene necesidad de la salvación, yo tengo el remedio, pero no quiero que se salven, porque son pecadores. Ay, no quiero que se salven. Sí quiero que se salven. Bueno, voy a ir a que se salven, voy a buscar la forma. Esta es una enviada por Dios, esta tormenta, hermanos. Y dice en Hechos 27, mire el contraste de lo que pasó con Pablo. En Hechos 27, 23, 24, el apóstol en medio de un naufragio dijo,
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. A Pablo le pasó algo, ¿no? Lo llevan en un barco preso. Hubo un naufragio. Y todos, por no hacer caso a lo que Pablo les orientó, tuvieron que pagar las consecuencias y se partió el barco, se acabó, botaron todo. Pero Pablo les dijo, un momento, no se afanen, no se vayan a matar, no se vayan a ir, que el Señor me ha dicho a través de un ángel que nadie perecerá, que todos serán salvos. Iban 270 personas. Pero mire el contraste. Pablo en medio de todo tuvo el valor de pararse y hablarles. Este en medio de todo tuvo la osadía de ir a acostarse y sacarles el cuerpo, hermanos. ¿Qué contrastes? El uno valiente, que eso es lo que quiere el Señor, hombres y mujeres valientes que digan en cualquier sitio la verdad. La verdad, no lo que no es la verdad. Diga la verdad, si duela, pero dígala. Porque es que si la callamos, dejamos que se hundan. No podemos permitir que se hundan, hermano. Dígale la verdad. Y duele. Ahora, debemos orar y buscar la mejor sabiduría para hacerlo. ¿Qué diferencia, no? Pablo, Jonás. Voy rápido. Jonás 1:5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. O sea, que eran ¿qué? Idólatras, paganos, de todo. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado, así dice la Biblia, se echó a dormir ahí como, ni siquiera dice se acostó, no lo trataron bien. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, miren esto, hermanos, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Uy, qué tristeza, hermanos. Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué ven ahí? Lo más vergonzoso que nos puede contar la Biblia está en este verso. Que el pagano, que el perdido, que el idólatra encare al creyente y que le diga a uno, la gente del mundo, predíqueme, hermano, si esa es nuestra función. Y que nos tengan que decir a nosotros, venga y predíquenos, háblenos de Cristo. Qué pena. Esa es la función nuestra, no nos tienen que decir. Antes nos tienen que parar. Mire, levántate, le dice el patrón, y clama a tu Dios. Ellos sabían, y aquí está Dios con mayúscula, ellos sabían que Jonás tenía un Dios. Quizá tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ellos le tiraron a todos los dioses que tenían. Como hoy en día, ¿no? El mundo se está muriendo, entonces le tiran al Dios dinero, al Dios fama, al Dios prestigio, al Dios política, al Dios al Dios todo lo que sea. La gente, porque este es un país político. Y necesitamos políticos. Pero ellos no nos van a salvar, nos van a ayudar. Y nos pueden sufragar. Pero la salvación, no, la salvación es de Dios. Son dos casos, ¿no? Para que no vayan a dejar en la campaña. Levántate y clama. Qué tristeza que cuando haya un peligro, cuando haya una turbulencia en casa o con los vecinos, busquen a ver si el cristiano quiere orar. El cristiano debe estar en donde haya la necesidad. De dejar, claro, el otro ya viene tranquilo. Y le dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Ya el patrón le había dicho, órele a su Dios, porque como él no estaba con los otros paganos, entonces se dieron cuenta que tenía otro Dios. Y le dicen ellos, echemos aquí una porra. Y echaron suertes y mire sobre quién cayó. ¿Quién está trabajando acá? Claro, él sabe que hay un tipo que se les quiere escapar y de que un hombre no se puede escapar de su presencia. Y echaron suertes y cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y empiezan juicio. El mundo haciéndole juicios al creyente. Qué vergüenza. Declárenos usted quién es.
¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Le empezaron a hacer un juicio indebido, hermanos. Y eso nosotros no podemos permitir, hermanos, que el mundo nos venga a enjuiciar. Pero si el testimonio no es bueno, tienen todo el derecho. Por eso hablan tan mal de los evangélicos, de los negociantes, de los farsantes con la Biblia, porque los testimonios son vergonzosos de pastores y mujeres de pastores y de los hijos de los pastores. Me decía una señora, es que yo llevo el diezmo y yo doy plata en la iglesia, a mí no me importa lo que haga el pastor, sí o no. Le dije, no señora, no es así. A usted debe importarle lo que hace el pastor. De qué vive el pastor y con quién vive y qué es lo que enseña el pastor. Eso no es con el cuento que yo le llevo la plata y no vaya a decir nada. También Hebreos me dice examinar la conducta de vuestros pastores. Tengo que mirar quién me predica, con quién vive, cómo la consigue. Claro, hermano, para saber si le puedo ayudar o le pido. Pero yo tengo que mirar. Y qué vergüenza que estos están haciéndole un juicio a este hombre. Tremendo, hermanos, por el testimonio. Y él le respondió, soy hebreo. Ay, ay, ay. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ah, ¿usted es evangélico? ¿Usted fue el que cuando se le atravesó otro carro le dijo la suya? ¿Usted fue el que llegó a la EPS y golpeó a la señora? ¿Usted fue el que trató mal a esta persona cuando entró ahí? ¿Usted es cristiano? Sí. Soy hebreo. ¿Usted es hebreo? ¿Y escondido? Y mire todo lo que nos pasó. ¿Y usted me viene a decir ahora que es creyente? Qué tristeza que el mundo nos vaya a decir eso algún día. Con la Biblia en la mano, con la iglesia, y mire. De ahí el testimonio, hermanos. Pues le echaron su juicio. Se lo hicieron. Jonás 1:10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? O sea, le siguieron dando. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ya está descubierto. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Es decir, no había escapatoria. Hay que hacer algo. Y él le respondió, mírela. Mire la respuesta, hermanos. Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa esta gran tempestad sobre vosotros. Él les está contando algo, pero aquí no hay arrepentimiento. Aquí no. Sí. Ya, Felita. La pregunta, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Muestra la actitud humana típica de cuidar a toda costa la vida propia o la propia vida. Ellos no querían que se ahogara. Ellos no querían ser culpables de esa muerte. Por eso le preguntaron, ¿qué haremos contigo? Y el otro sacó la fácil. Máteme. ¿Hubo arrepentimiento? ¿Qué hubo ahí? Falta de misericordia. Si me he de morir, me muero, que se mueran todos. Aquí hay de todo y ese es el riesgo. Póngase en el lugar de Jonás. Pongámonos. Que se muera este mundo. Que se pierda a los que viven conmigo en cuatro paredes, que se pierdan esos seres queridos que de vez en cuando me visitan, o yo les escribo, que se pierdan, o yo estoy pensando, Señor, ayúdame para que mi corazón no vaya a ser como el de Jonás, que yo pueda ser transformado, porque la más fácil es morirme. Y hay gente que yo he escuchado decir, ojalá me muriera, uy, si supiera lo que está diciendo. ¿Para dónde va? ¿Qué pasó con los que tenía al lado? Ojalá me muriera, ¿por qué? Para salir del problema. Él quería salir del problema, pero como el asunto es con Dios, Dios va a... Para los paganos de la antigüedad esta era una solución justa
y Jonás les aconsejó que le echasen por la borda. Aunque intentaron evitarlo, finalmente no les quedó más remedio que hacer lo que Jonás había dicho, pues el mar más se embravecía. Es decir, no hay más que hacer, y usted también lo ha pedido, y usted lo ha confesado. Y él les dijo, tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. En este verso vemos a Jonás literalmente sacrificado en favor de los marineros, levantándolo y echándolo al mar. Es decir, como los barcos no van a la ras, ahí vemos que tiene como una baranda arriba. O sea que tuvieron que hacer ¿qué? Levantarlo primero. ¿Sabe que esa levantada tiene que ver algo con lo que pasó con Cristo? A este lo levantaron para salvar a un poco gente. A Cristo lo levantaron para salvar la humanidad. Contrasten, ¿no? Algo parecido. Cristo Jesús fue levantado para la salvación de muchos, dice Juan 3, 14, 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Clavaron sus manos y sus pies en el piso ahí en la cruz, pero tuvieron que levantarlo para que el mundo públicamente lo viera, hermanos. Porque no fue en secreto. Murió públicamente, todos lo vieron. Para salvar a muchos. Esa levantada tiene su connotación como... Ahora no vemos en ninguna parte que Jonás tenga una pizca de arrepentimiento, hermanos. Oído a esto. Y así cuántas veces, miren esto, hermano, preferimos las consecuencias de la desobediencia antes de reconocer nuestro pecado y obedecer a Dios. Muchas veces, hermanos, el Señor ha permitido que tengamos tormentas en el área que sea, pero no me arrepiento. No me arrepiento. Y así me muera. Y hay gente que ha dicho, y me voy para el infierno. Pero me voy yo. Entonces, la situación está muy crítica. Y ese es el riesgo, que a pesar de que estemos pasando por momentos críticos, tengamos el cinismo de no reconocer el pecado. Así me muera, pero no voy a decir la verdad. Ni lo voy a reconocer. Y el Señor seguirá entonces zambullendo, zambullendo. Dios quiera que caiga rápido para que se pueda levantar. Porque este va a caer rápido y el Señor lo va a levantar. Ya estoy terminando. Jonás 1:15, tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar y el mar cesó en su furia. ¿Cómo la ve? ¿Qué vemos aquí? La soberanía de Dios y el poder de Dios. Él pone tormentas y calma tormentas. Acuérdense cuando iba en un barco que él se durmió. Sálvanos que perecemos. Ya, yo voy aquí con ustedes. ¿Cuál es el miedo? Claro, iba con los apóstoles. Y él no oró, Padre Santo, acaba con esta tormenta. Él no oró, ¿por qué? Porque él es Dios. Y se paró y la calmó. O sea que aquí aprendiendo algo, hermanos. Cuando hay desobediencia, hay una salida. ¿Cómo buscamos que se calmen las tormentas de la vida? Arreglando nuestra situación con Dios. Y entre más terquiemos, entre más llevemos la contraria, más y más se va. Mire que el mar se enfureció, se enfureció, se enfureció, porque ahí estaba el pecado con Jonás. Salieron del pecado y la tormenta se calmó. Y estos hombres creyeron, dice la palabra del Señor, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos, lo que no hizo el creyente. Qué tristeza, hermano, que el mundo de esta enseñanza, lo que no hizo Jonás, ellos sí. Jonás el hebreo quedó al descubierto como un culpable que estaba huyendo de la presencia del Señor, y los marineros, como miles de personas, se arrepintieron y creyeron en Dios, porque hubo arrepentimiento no solamente de los marineros, sino después vamos a ver de Nínive. Miles de personas se arrepintieron por este caso, hermanos. Estos marineros paganos e idólatras actuaron con más devoción, o sea, con más respeto, con más temor que el profeta, quien decía temer de Dios. Soy hebreo y soy creyente. Muéstreme su fe. No era cierto.
o está fallando, o está titubeando en la fe. Y es posible que nosotros muchas veces titubeemos en la fe, que no tengamos como el coraje de enfrentar y decir las cosas y pedir perdón o conceder perdón, hermano. Hay dos cosas, o pido perdón o lo concedo, cuando sea necesario. Que el Señor nos ayude a tener un corazón que siempre le tema y le dé la gloria ante cualquier circunstancia. Puede sonar extraño, hermanos, pero el enojo de los cristianos contra Dios suele ser más frecuente de lo que pensamos. La ira de Jonás se produjo por una expectativa insatisfecha. Él no estaba satisfecho. Él tenía una espina contra los hebreos. Qué jartera cuando cargamos espinas, hermanos. Cuando estamos atorados con algo que no me deja. Entonces uno dice, no, a esa persona yo no la odio. No, yo no le tengo bronca. Pero no me la nombre. Pero no la vaya a invitar. Uy, ojalá ni le hable. No, pero yo no le tengo odio. No, es una espinita ahí, ¿sí? Estuvo inconforme, intentó huir por la decisión soberana del Señor de amar a una nación pagana, perdonar su pecado y detener su castigo. Estaba inconforme porque el Señor perdonara. Qué corazón tan endurecido, hermano. Imposible escondernos de Dios los planes que Él desea llevar a cabo a través de nosotros. Lo que debe suceder, a pesar de todas nuestras objeciones y dilaciones, se cumplen. Hagamos, evitemos, pospongamos, atravesémonos, salgamos por allí o salgamos por allá, los planes del Señor se cumplen en nosotros, hermanos. Lo que pasa es que hay veces nos gusta es que nos lleven a empujones, en lugar de ir de la mano de Él. En la Biblia leemos y entendemos que Dios tiene propósitos para nosotros y que hará que nos ajustemos a ellos. Será mucho mejor, se diferencia de Jonás, nos sometemos a Él sin demora. La gratuita oferta del Evangelio es para toda la gente en tiempo y fuera de tiempo. Nuestra misión como cristianos es ser los instrumentos de Dios y regocijarnos en la salvación de otros. Amén. ¿Cuál es el problema? Como de no querer llevarle el Evangelio a otros. No podemos decir que es por falta de capacidad. Porque es que muchas veces podemos sacar disculpas. No, hermano, es que yo no sé qué decir. No, de nosotros ya no puede existir eso. Es que yo no he estudiado, yo no me he preparado. No, no venga con ese cuento. No cabe ningún cuento, porque le tengo a uno rapidito. Un relato bíblico. Una persona a la cual le expulsaron 2000 demonios. Un hombre terrible que avergonzó a su familia y a su ciudad y a su pueblo. El Señor le expulsó 2000 demonios, inmediatamente quedó libre. ¿Y el Señor qué le dijo? Váyase al instituto, váyase al seminario, vaya, traiga plata, vaya, no, ve y muéstrale a los tuyos lo que yo hice contigo. ¿Qué curso de evangelismo le dio? ¿Cuál es la disculpa que podía sacar este hombre? Con el solo hecho, hermanos, para finalizar, con el solo hecho de mostrar la vida, ya está evangelizando. Sin abrir la boca. Ahora hay que abrir la boca para hablar del evangelio, pero la sola forma de actuar, el solo estilo del saludo, la vida, el vocabulario, los modales y los gestos, ya empieza a mostrar que esta persona ha sido transformada. Pero si no hay ningún cambio, entonces no ha pasado lo que dice 5:17 de 2 de Corintios. De modo que el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas. Pero si no pasa nada, voy a terminar como Jonás. No tengo autoridad para hablar del Evangelio en los momentos en que se necesite. Que el Señor nos ayude a tener un corazón misericordioso, porque creo que necesitamos ir a Ezequiel para recordar que tenemos corazón de piedra y necesitamos uno de carne. Un corazón de carne, porque hay veces está tan encallecido, hermanos, que me importa nada si se pierden o no se pierden, problema de ellos. Si no quieren venir, que no vengan, pero es asunto de ellos. No es así. Compasión, perdone, espere, invite, traiga, lleve, invierta, pero hágalo por salvar almas. Que nada de lo que se haga aquí es perdido.
todo tendrá recompensa. Amén. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por esta preciosa mañana, Señor, en que nos has invitado a escuchar tu preciosa palabra. Que seas tú, Señor, aplicándola a nuestra vida. Y es muy posible, te lo confesamos, que algunos de nosotros tengamos algo de Jonás. Falta de misericordia y de compasión. Ayúdanos a darle la vuelta a esto, Padre. Ayúdanos a tener un corazón como el tuyo, como Pablo, como tantos hombres que dieron hasta la vida por alcanzar almas para ti, Dios del cielo. Aplica esta palabra en nuestro corazón, Señor, y que podamos aprender en los siguientes domingos de este tema tan fascinante para nosotros, tan contemporáneo, para que nos ayude, Señor, a través del Espíritu Santo, de pronto a bajar la guardia, a dejar de fruncir el ceño, a ser sencillos, a ser humildes, a tener compasión, Padre Santo, por aquellos que tanto te necesitan y en un mundo que está clamando por el dolor y la angustia, por el pecado, por las enfermedades, por el costo de vida, por todo lo que está sucediendo. Hay un mundo desesperado que se está ahogando, Señor. Ayúdanos a ir por ellos, a rescatarlos con la predicación del Evangelio. Gracias por hacerlo, Señor. Aplica esto en nuestras vidas. Perdónanos si hemos fallado. De hecho, hemos fallado, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a avanzar. Gracias por salvar nuestras familias. Gracias por contestar las peticiones que tú conoces, por la parte de la salud física, mental, emocional, sentimental, económica. Gracias por hacerte cargo de cada uno de nosotros. Somos tus hijos, Señor, y confiamos en que nos responderás en el tiempo tuyo y de acuerdo a tu preciosa voluntad. Oramos por nuestros gobernantes y nuestras autoridades que oigan el Evangelio y que conozcan de ti para la salvación. Ayúdanos a predicarles. Entregamos el resto de tarde y semana en tu cuidado y en tu protección. En Cristo Jesús nuestro Salvador, con acción de gracias. Amén. Aleluya.